La calma era un lujo que casi nadie podía permitirse en esos momentos. Fuera del Helicarrier, el mundo seguía yéndose al diablo. Peter lo sabía perfectamente. Cada minuto que pasaba era una vida menos, una luz que se apagaba para siempre. Y aún así, por egoísta que sonara, no quería moverse de allí. No podía. No quería. Había pasado todo ese tiempo, desde que la infección había iniciado, arriesgando su propia vida, todo por proteger a las únicas personas que aún le daban razones para seguir adelante. Para no rendirse. Y ahora, tenerlas entre sus brazos, vivas, respirando, a salvo de toda la masacre, era un milagro que no creía merecer, pero agradecía con todas sus fuerzas la suerte que había tenido. Él estaba sin su máscara, sentado en una de las recámaras, mientras abrazaba fuertemente a su tía May con un brazo, mientras con la otra mano acariciaba suavemente la mejilla temblorosa de su amada esposa, Mary Jane. En ese pequeño espacio no había ruido de alarmas ni olor a sangre, ni miedo constante. Solo el calor de los suyos, el latido de 3 corazones que habían sobrevivido contra todo pronóstico a pesar que su destino pudo haber sido el más desastroso. Esa paz, frágil, efímera, casi irreal, era la recompensa a cada herida, a cada noche sin dormir, a cada culpa que lo había perseguido desde antes del primer día del brote. Mary Jane lloraba en silencio. Lágrimas limpias, de puro alivio, que rodaban por sus mejillas y caían sobre los dedos de su amado. Su esposo. Su Peter. El hombre que prometió amarla toda la vida, en la salud y en la enfermedad, seguía allí. A salvo. A su lado. Aún con vida y, sobre todo, aún sin haberse convertido en una de esas cosas. A su lado, May Parker permanecía en silencio. Sus manos temblorosas se aferraban al brazo de su sobrino, como si temiera que algo terrible pudiera ocurrirle si volvía a salir ahí afuera, entre esos monstruos. En su rostro agotado, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba preocupada, porque era su niño. Su pequeño. No había dormido una sola noche desde que él se marchó y ahora, al sentirlo tan cerca, su corazón por fin comenzaba a tranquilizarse. «Qué bueno que estás en casa, hijo mío», susurró la anciana, con la voz quebrada por el llanto contenido, mientras se aferraba con aún más fuerza a su sobrino. Peter la abrazó con ternura y le dio inmediatamente un suave beso en su frente. «No quería preocuparte, tía May», murmuró el joven, con la voz ronca. «Perdónenme. Sé que las dos se preocupan mucho por mí. Pero, les prometo que las voy a proteger. Nunca duden de eso. Peter». La voz baja de Mary Jane resonó en los oídos de Peter, quien giró de inmediato la mirada hacia ella. «Sí, mi amor, ¿qué pasa?», preguntó con un tono cargado de preocupación. «Sé que no es el momento. Sé que no tienes tiempo para esto, pero...». Mary Jane titubeó. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. La tía May se dio cuenta de ello, la observó con ternura y colocó su mano sobre la de ella. «Vamos, linda», dijo con suavidad. «Él merece ya saberlo. Creo que ya es momento de que lo digas». Peter, aún confundido, tomó el rostro de su esposa con suavidad entre sus manos y acarició sus mejillas con cuidado. Notó cómo ella lo miraba, completamente avergonzada y temerosa por lo que estaba por decir. «Mi amor», preguntó con una leve duda en su voz. «Dime, ¿qué pasa?». La pelirroja respiró hondo. Tenía miedo, sí, pero no podía seguir ocultándolo por más tiempo. «Peter», dijo al fin, con la voz temblorosa. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan denso que pareció detener el tiempo. Peter parpadeó, como si las palabras, como si la noticia en sí, tardaran en llegarle al cerebro. No pasó ni medio segundo para que sus ojos se llenaran de lágrimas y una sonrisa temblorosa, incrédula, se dibujara en su rostro. «¿De verdad?», susurró, casi sin aliento. Mary Jane asintió. Sus lágrimas aumentaron mientras tomaba las manos de Peter y las guiaba con cuidado hasta su vientre. «Tiene 2 meses», comentó, con la voz entrecortada por la emoción. La tía May la abrazó con dulzura, intentando tranquilizarla. «Nuestra hija», continuó la pelirroja, esbozando una temblorosa sonrisa. «Porque sé que es una niña. Es la prueba de que nuestra familia será fuerte a esto. Siempre lo hemos sido. Esta vez no será la excepción». Peter no necesitó escuchar más. Las envolvió a ambas en un abrazo, profundamente emocionado y agradecido de tenerlas a su lado. Y ahora que sabía que sería padre, no había duda alguna. Haría todo lo posible para que aquella plaga no le arrebatara lo más preciado que tendría en su vida. Pase lo que pase. Pase lo que le pase. Pero entonces...
El metal de la compuerta reforzada no cedió bajo la presión de un impacto común. Se estiró, se desgarró y se fragmentó como un aterrador presagio de todas las cosas que estaban a punto de pasar. A través de la abertura de aquella compuerta, el rostro putrefacto de Reed Richards seguía observando a ambos supervivientes, con sus cuencas vacías, prácticamente sin vida. Pero él no venía solo. Detrás de él, Ben Grimm continuaba golpeando la compuerta sin detenerse, sin importarle lo que estaba pasando ni lo que estaba afuera del helicarrier de S.H.I.E.L.D. Las cosas se habían ido verdaderamente al diablo en cuestión de segundos. Los portales abiertos en el cielo, la aparición del paciente cero y la alarmante vulnerabilidad de la zona segura, comenzaban a resquebrajar la poca esperanza que aún sostenía a los escasos sobrevivientes que quedaban. Otto y Ash permanecían en shock. Ambos no podían creer que estuvieran viendo otra vez al ser que había condenado por completo aquel mundo. El universo que, irremediablemente, estaba a punto de perecer. La mole siguió golpeando la puerta reforzada, el único impedimento entre esas cosas, y el portal. Otto reaccionó finalmente cuando notó cómo Johnny y Sue Storm utilizaban sus poderes en una coordinación tan perfecta como irreal para fundir la compuerta de una vez por todas. Una llamarada verdosa y campos de fuerza entrelazados que terminaron de licuar el acero. Los cuatro fantásticos, o lo que quedaba de ellos tras la infección, ingresaron al cuarto, con sonrisas realmente desencajadas, atraídos por la máquina interdimensional detrás de los dos supervivientes. «Supongo que Tony no está con ustedes», susurró Mr. Fantástico. Su mandíbula colgando de un tendón expuesto, balanceándose mientras hablaba con una voz entrecortada. Observó al arácnido de reojo y luego al mercenario, quienes ya habían adoptado una postura de defensa y ataque. «Así que ustedes son los polizontes que tanto Fury estuvo resguardando aquí todo este tiempo. Debo agradecerles y mucho. Su pequeña intromisión aquí hizo que ese cobarde de Nick no pusiera sus narices al descubrimiento que hice sobre esta bendición. Este regalo del cielo». Se estiró lo suficiente como para acorralarlos, rodeando el perímetro de la habitación como una serpiente. «Sin duda esto es fascinante. Viajeros de otros mundos. ¿Saben lo que significa esto, familia?». Volteó a mirar a cada integrante de su putrefacto equipo. Mis teorías eran correctas. Mis planos verídicos. Esa máquina es la llave a otros mundos. A miles de mundos. Un banquete infinito con carne sin fin. ¿De qué diablos hablas, jirafa? Ash intentó fingir calma. Esta chatarra no nos trajo aquí. El Necronomicon fue el que lo hizo. Alzó la voz, exagerando la entonación. Disimuladamente, detrás de su mano, activó un pequeño dispositivo que Stark le había dado mientras bebían juntos momentos atrás. Un detalle que ahora el mercenario apreciaba mucho. Si quieren viajar a otros mundos, creo que lo mejor sería hablar con ese libro de mierda. ¿Crees que tenemos un cerebro tan primitivo como el tuyo?, respondió Red. No, claro que no. Ash movió los dedos de su mano izquierda, llamando la atención de Otto, que seguía a la defensiva. El enmascarado entendió las intenciones de Ash. No conocía el plan, pero no podía desconfiar del único sujeto con vida además de él. Les estoy diciendo la verdad. El Necronomicon de mierda es el responsable de esto. Bueno, cosas como ustedes, viajen a otros mundos. Cariño, ¿te parece bien si nos comemos a este simio?, dijo Sue Storm, mientras de su boca caía un hilo espeso de saliva. Johnny, ¿nos haces los honores?, ordenó Reed Richards, apartándose y dejándole el camino libre al infectado en llamas. Claro que sí. Hambre a mí. Rugió la antorcha humana, volando a toda velocidad con la intención de incinerar al mercenario y devorar sus restos carbonizados. Ash, al ver al zombie envuelto en fuego acercándose, finalmente mostró el pequeño regalo que su egocéntrico y filántropo amigo de copas le había dado. Antes de que Johnny pudiera alcanzarlo, el mercenario alzó la mano izquierda. En ella llevaba un guante perteneciente a uno de los trajes de Iron Man. Ash no sabía si era efecto del alcohol que aún corría por su sangre o simple suerte, pero lo utilizó con una naturalidad inquietante, como si siempre hubiera sido su arma favorita para eliminar ese tipo de cosas. El dispositivo emitió un zumbido agudo y disparó una ráfaga de plasma concentrada directamente al cráneo del infectado. El impacto fue seco. Johnny Storm colapsó en el suelo, y cuando el humo se disipó de su cuerpo, el silencio se apoderó de todos. Ash Williams había acabado con la vida de uno de los cuatro fantásticos. Otto guardó su asombro de inmediato. No iba a desperdiciar la oportunidad creada por el acierto de su estúpido compañero.
Sus patas mecánicas, activas desde el inicio, lo impulsaron directo hacia los infectados. Otto sabía que tenía que matarlos. No podía dejar que esas cosas tomaran la única salida que le quedaba de ese mundo. Él mató a mi hermano. Gritó Sue Storm, desatando campos de energía contra el superior Spider-Man. Reed, ese estúpido mató a mi hermano. No te muevas, basura. Gruñó Ben, intentando atrapar al arácnido, que esquivaba y contraatacaba al mismo tiempo. Reed ignoró a Otto y se estiró para intentar morder a Ash, pero el mercenario retrocedió hábilmente hasta quedar justo frente al portal inactivo. Si tanto te importa esta cafetera, amenazó. Supongo que si vuelo esta cosa en miles de pedazos te va a doler mucho, ¿no, cerebrito? Apuntó el guante directamente al núcleo del portal. Mr. Fantástico se detuvo por un instante. Parecía que Ash Williams lo tenía contra las cuerdas. Pero el infectado solo sonrió. Parece que ustedes son los verdaderos desesperados aquí, ¿o me equivoco? Se burló. Ustedes son los que quieren huir de este mundo. En cambio, nosotros queremos compartir este regalo, este evangelio con nuestras variantes. Con nuestras miles de variantes en todo el multiverso. Expandir esta evolución. Expandir. Expandir. ¿De verdad crees que destruyendo el portal vas a detenernos? Yo soy el maldito creador de esa máquina. Puedo rehacerla o destruirla cuando se me dé la gana. Y ahora que confirmé que los viajes entre universos son posibles gracias a ustedes. Nada me detendrá, estúpido ignorante. Reed se estiró otra vez para morder al mercenario, pero Otto lanzó una telaraña directamente a sus ojos y tiró con todas sus fuerzas, ayudándose con sus patas mecánicas para esquivar a los otros dos infectados. La alarma del Helicarrier seguía escuchándose en medio de la confrontación. Un chillido constante, interrumpido gradualmente por las explosiones externas y el continuo movimiento de lo que hacía pocos momentos era considerada la base de la última resistencia humana. Las luces rojas de evacuación parpadeaban sin descanso, sumiendo el lugar en un ambiente de caos, realmente opresivo, casi irreal. Ben finalmente logró atrapar una de las patas mecánicas del superior Spider-Man y la destrozó de un solo apretón. Ese movimiento bastó para que Otto perdiera finalmente el equilibrio y soltara a Reed sobre los otros infectados. Esto se acaba ahora mismo. Rugió Mr. Fantástico, estirándose grotescamente, mostrando órganos expuestos y venas negras bajo la piel translúcida, mientras la rabia en su voz entrecortada se evidenciaba exponencialmente. Nadie va a detener la expansión de este evangelio por el multiverso. Nadie. Los tres infectados corrieron hacia ellos. Una marea llena de instinto asesino y perfectamente coordinada. Otto y Ash cruzaron una mirada breve, casi resignada. Sin embargo, ambos asintieron, poniéndose nuevamente en posición de ataque ante lo que parecía el fin. No se iban a rendir, a pesar de que todo parecía irse más al diablo. Entonces, frente a sus ojos, otra ráfaga dorada atravesó el Helicarrier. El destello pasó a una velocidad que desafiaba toda lógica, borrando el espacio donde segundos antes los infectados habían estado a punto de devorarlos. No hubo explosión ruidosa, solo un silencio repentino y antinatural seguido por el rugido tardío del metal vaporizado. Cuando el brillo se disipó, solo quedó un cráter humeante y perfecto en el centro de la sala de control. Bordes fundidos. Un poder absolutamente aterrador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni el enmascarado ni el mercenario podían procesar lo que había pasado. Observaron con impacto el cráter a pocos metros del portal, notando que los cuatro fantásticos habían desaparecido por completo. Ni una sola pizca de huesos. Ni sangre. Nada. Absolutamente nada. Una sensación de miedo les cubrió a ambos al notar el poder de la cosa que había provocado eso. El poder del paciente cero. El poder del Sentry Zombie. La alarma del Helicarrier seguía emitiendo ese sonido constante, intranquilo, como un recordatorio del peligro que aún corrían. En ese momento, Otto volvió la mirada hacia la parte superior de la nave y entonces pudo verlo todo con claridad. Con una aterradora claridad. El cielo estaba completamente resquebrajado, como si la realidad misma se hubiera roto en miles de pedazos. Pero lo que más le heló la sangre fue no ver al Sentry Zombie. Su mirada lo buscó con desesperación, hasta que finalmente notó algo en el cielo. Miles de portales permanecían abiertos en el firmamento. Eran iguales, incluso un poco más grandes, a los que el Doctor Strange, o cualquier usuario de la magia, podría crear. Círculos brillantes, inestables, antinaturales, girando sin sentido aparente desde que el paciente cero empezó a atacar. Y entonces, como una broma del destino, ellos comenzaron a caer. Héroes y villanos infectados.
Incontables. Una lluvia de cuerpos putrefactos descendiendo, a una velocidad inaudita, directamente hacia el helicarrier. Entonces el cielo volvió a temblar. Y una vez más, la nave fue atravesada. Esta vez desde el extremo opuesto, el impacto sacudiendo violentamente toda la estructura. Los zombies que caían no lo hacían al azar. Buscaban el valioso botín que aún quedaba dentro. La última milla de humanos resguardados en su interior. Los últimos sobrevivientes a los que Shield les había estado dando refugio desde que la plaga inició. Maldición, están yendo por las personas. Gritó Ash, observando cómo los infectados se colaban en la nave por cada abertura disponible. Y cuando no la había, la abrían a la fuerza, destrozando el metal y abalanzándose dentro como bestias hambrientas. El mercenario empuñó su motosierra y apretó con fuerza la mano donde llevaba el guante de Iron Man. Oye, risitas. Si no detengo a estas cosas, no va a quedar nadie a quien poder salvar por tu dichoso portal. Dijo, con tono confiado. El mismo que siempre lo caracterizaba. Tú quédate aquí y trata de encender esa cosa, antes de que esta maldita cosa se estrelle contra el suelo. ¿Qué diablos piensas hacer? Respondió Otto, con tono grave, analizando rápidamente las probabilidades. ¿No ves que son demasiados? No hay forma de que puedas ir tú solo contra esas cosas. No era lógico. Y Otto odiaba todo lo que iba en contra de la lógica. Puede que tengas razón. Ash giró el rostro apenas. Pero no me queda nada más que intentarlo. Se detuvo un segundo. ¿Y, si no regreso, Otto? Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Lárgate de aquí. Y por lo que más quieras, no olvides quién te salvó el maldito culo. Antes de que Otto pudiera protestar, Ash Williams ya corría por el pasillo, su motosierra rugiendo por encima de las alarmas de emergencia. Otto se quedó solo en la habitación. El portal apenas en estado de reposo, pero mayormente apagado. En ese momento, el helicarrier se inclinó en picada de forma completamente brusca. Los motores finalmente estaban cediendo. Segundo a segundo. Otto cayó al suelo abruptamente cuando sintió como uno de ellos comenzaba a apagarse lentamente. Fury. Fury. Gritó, presionando el auricular que el exmilitar le había dado momentos atrás. Aquellos minutos en los que aún creía que podía ser un héroe de verdad. Fury, el portal está listo. Necesito que apagues el flujo de energía de esta maldita chatarra. No puedo controlar la secuencia de todos los mundos que analicé, por mucho más tiempo. El sistema va a colapsar y no tenemos otra oportunidad. Su voz se quebró. Esperó una respuesta. Solo escuchó estática del otro lado. Nick Fury, responde. Gritó nuevamente, lleno de furia. Hasta que finalmente se desmoronó. Por favor, responde. El orgullo de Otto terminó de romperse. Ya no puedo seguir con esto. Se tocó la cabeza, casi perdiendo el control de su propia mente. Ya no puedo seguir viviendo siendo un perdedor. Siendo algo que no soy. Otto levantó la vista hacia las pantallas. El reflejo de los números desapareciendo, uno a uno, pasando rápidamente por sus lentes negros. El portal perdía conexión segundo a segundo con cualquier mundo paralelo. Los pocos niveles de energía que aún le quedaban al helicarrier caían en picada. Cada rayo de luz que impactaba la nave, una tras otra vez, solo eran un clavo más en su propio ataúd. El superior Spider-Man apoyó las manos sobre la consola. Intentaba que el portal no se apagara. Sus dedos temblaban. Nunca había tenido esa reacción. Y odiaba tenerla justo ahora. Pero no era por miedo, sino por la impotencia de no poder hacer nada a pesar de que quería hacerlo. El portal. Su boleto a la gloria. A la salvación. Se estaba destruyendo. Y entonces lo recordó. El plan B, aquel que había olvidado deliberadamente. Un plan de un solo uso. Arriesgado. Egoísta. Pero realmente suicida. Había adaptado el brazalete de su muñeca para realizar un salto aleatorio a otro universo con partes sobrantes del portal. Solo tenía que pensar en un mundo similar al suyo. Uno donde podría ser más fácil encontrar la forma de regresar a casa con su Ana María. Pero al igual que el plano original, la versión que había hecho sin prueba de por medio, requería una enorme cantidad de energía pura, en este caso, vital. Si lograba activarlo correctamente, podría sobrevivir, pero era evidente que si fallaba, moriría en el proceso. Golpeó con furia la mesa al frente suyo. Luego destrozó las pocas cosas que estaban a su lado, mientras el helicarrier seguía en picada y el humo comenzaba a invadir la sala. El penúltimo motor estaba finalmente cediendo. El enmascarado podía huir,
pero no se sentía digno de seguir con eso. No porque tuviera miedo a morir, sino porque él creía que ya no tenía propósito para seguir luchando. Pensó por un momento en todas las oportunidades en las que había fallado, en la posibilidad de cambiar muchas cosas de su pasado. Y aún así, no podía hacerlo. No se sentía bien huyendo. No se sentía bien siguiendo con vida. Otto lo había aceptado. Había aceptado, después de casi un año engañando a la muerte, que finalmente lo había alcanzado. Que, finalmente, debía morir. La luz agonizante en el pasillo de la dañada aeronave, era un mal augurio de lo que le aguardaba en los niveles inferiores. Ash Williams lo sabía. Sabía muy bien por qué estaba haciendo esto. Desde el incidente en la cabaña en las montañas de Tennessee, tenía una deuda consigo mismo. Con las personas que alguna vez confiaron en él. Era cierto. Se había convertido en un completo aventurero a través del tiempo y el espacio, enfrentándose a fuerzas del caos que ningún ser humano había conocido. Pero, aún así, no se sentía un héroe por completo. No podía borrar de su mente toda la gente inocente, conocidos y desconocidos que murieron en sus manos. Que murieron por sus propias manos. Él sentía que se lo debía a todos ellos. Sentía también que era una estupidez. Pero no podía hacer nada para detenerse ahí mismo y retroceder. Después de todo, él ya había muerto, había resucitado a la fuerza y caído en este mundo donde, otra vez, estaba al borde de la muerte. Parecía un chiste. Un chiste realmente malo. Pero su vida se había ido al diablo desde que leyó el Necronomicon por primera vez en su mundo, así que esto realmente ya no le impresionaba tanto. Antes de convertirse en lo que era hoy en día, había sido solo un chico tímido, demasiado preocupado por sus estudios y sinceramente agradecido con la vida tranquila que tenía. Esa versión de sí mismo ya casi no existía. Ahora ocultaba sus miedos y su propia cobardía detrás de un humor realmente ácido, mordaz, casi ofensivo. Era su forma de sobrevivir. Su manera de manejar todo lo que le había pasado. Intentaba restarle importancia al dolor, burlarse de él, como si así pudiera hacerlo más insignificante. Pero, en el fondo, sabía que no era cierto. Al igual que el enmascarado, con quien había estado junto durante toda esa travesía, comprendía demasiado bien lo que significaba perderlo todo, y no estaba dispuesto a volver a hacerlo, ni siquiera una vez más. Y si para evitarlo tenía que cometer cualquier estupidez, por más suicida que fuera, estaba dispuesto a hacerlo. Mientras sus pasos seguían por los pasillos de aquella nave, el humo denso se mezclaba con el parpadeo interminable de las luces de emergencia. Una atmósfera realmente sofocante que empezaba a fastidiar al mercenario. Era una clase de sensación claustrofóbica, que poco a poco, por la falta de aire y el tono rojizo en varias partes del pasillo, se volvía cada vez peor. Ash avanzaba con paso pesado y cauteloso, su motosierra aún encendida, lista para atravesar a cualquier infectado que se cruzara en su camino. Siguió así por unos minutos, hasta que a lo lejos, en un corredor que conectaba con varios cuartos, divisó lo inevitable. Decenas de infectados, muertos de hambre, amontonados, despedazando a los pocos agentes de S.H.I.E.L.D. que aún seguían con vida. Si es que a eso podía llamarse seguir con vida, a estar cubiertos de heridas abiertas, o incluso sin extremidades. El sonido de los héroes y villanos zombificados, tan cerca de él, era profundamente alarmante. No conocía a ninguno de ellos, pero supuso que eran de los últimos en ser infectados. Era realmente un milagro que ninguno de ellos no lo hubieran detectado todavía. Y aún así, Ash empezaba a perder la esperanza de que quedara alguien con vida. Pero olvidó ese pensamiento y siguió creyendo. Empezó a avanzar lentamente. Mientras se movía con cuidado no pudo evitar escuchar todo lo que estaba pasando. Los gruñidos. El ruido húmedo de la carne siendo desgarrada. Aquello le revolvió el estómago. Ash apretó los dientes. Ver ese nivel de muerte y canibalismo por tanto tiempo lo perturbó lo suficiente como para querer detenerse por un segundo y acabar con el sufrimiento de esas personas. Pero no podía. No todavía. Si se exponía de esa forma, estaba seguro de que estaría completamente acabado. Primero tenía que asegurarse si aún quedaba alguien con vida más adelante. Ignorando los gritos y llantos a ambos lados del pasillo, siguió avanzando, cauteloso y escondiéndose cada vez que algún infectado pasaba a unos metros de él. Su objetivo era claro. Encontrar la zona donde se resguardaban los sobrevivientes.
Aún conservaba la esperanza de volarle la cabeza a algunos infectados y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Era algo inaudito que todo ya hubiera acabado. Que la esperanza se hubiera ido a la mierda. Fue entonces, mientras su mente calculaba la mejor forma de seguir pasando desapercibido, que escuchó el seco sonido de un disparo. Ash giró el rostro. El disparo había provenido de una habitación al final del corredor. Luego de ese horrible sonido, un llanto ahogado, el llanto de un niño, se escuchó casi de inmediato. «¡Mierda!», gritó Ash, echándose a correr sin pensarlo dos veces. Atravesó el pasillo completo, ignorando el sofocante humo, guiado netamente por el llanto cerca de él. Cuando llegó a las afueras de aquella habitación, pateó la puerta con todas sus fuerzas y entró. Al notar la escena por completo, se sintió profundamente asqueado. Era mucho peor que todo lo que había visto ahí afuera. Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer yacían en el suelo. Completamente desfigurados, degollados. Sus partes internas a plena vista, mientras grandes cantidades de un líquido rojizo seguían saliendo del interior. Pero lo que más lo impactó fue ver, en medio de aquella escena grotesca, lo que quedaba de un niño muy pequeño. No podía describirlo, aunque lo hubiera querido. Era demasiado para que su cerebro quisiera volver a verlo. Fue entonces cuando apartó la mirada de los cuerpos. Y su atención fue hacia un rincón de la habitación. Allí distinguió dos figuras completamente manchadas de sangre. Una de ellas parecía ser un ser hecho de hielo. Su cuerpo translúcido estaba agrietado, manchado de diversos fluidos humanos. A su lado, una joven envuelta en fuego. Llamas débiles recorriendo su putrefacta piel como un reflejo corrupto de lo que alguna vez fue. Eran Iceman y Estrella de Fuego. Infectados. Ambos avanzaban lentamente, hacia una pequeña silueta acorralada contra la pared que temblaba de miedo. Al analizar rápidamente la escena, Ash vio la pistola temblorosa entre las manos de la pequeña que había emitido aquel llanto. Y luego, el agujero aún humeante en el pecho del infectado hombre de hielo. Entonces lo entendió. La niña había disparado. Esa pequeña era la última sobreviviente de esa familia. Sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó un gruñido ahogado tras otro. Finalmente, ambos infectados intentaron abalanzarse sobre la pequeña, impulsados únicamente por el hambre. Ash no perdió ni un segundo más. No iba a permitir tal atrocidad. Par de descerebrados. Rugió, alzando el guante de Iron Man y apuntando. ¿Por qué no se meten con alguien de su tamaño? Ambos infectados voltearon. Estrella de Fuego rápidamente intentó lanzar varias ráfagas de fuego. No llegó a hacerlo. Ash disparó a quemarropa. El rayo de plasma atravesó el pecho de la chica, dejando un agujero humeante donde debería haber estado su corazón. Sin detenerse, Ash le propinó una patada brutal, partiendo su cuerpo en dos mitades, que cayeron al suelo como basura. Iceman reaccionó al instante, lanzando una ráfaga de hielo para congelarlo y que sea más fácil de morder. El motor de la motosierra rugió. El mercenario sonrió. El acero dentado cortó el aire y, en un movimiento preciso, cercenó ambas manos del mutante antes de que el hielo pudiera formarse. ¿Qué pasó?, escutió Ash. ¿Te dolió que te quitara tus manitas? ¿Vas a llamar a tu mami? El infectado intentó balbucear algo. No tuvo tiempo. Ash lo atravesó con la motosierra por el pecho. Y de inmediato, apuntó su rostro con el guante. Cortesía de mi alcohólico amigo, Tony Stark, idiota. El segundo estallido de energía desintegró el cráneo congelado de Iceman, esparciendo sus restos en el suelo y sus fluidos contra la pared. El silencio volvió a la habitación, pero el leve llanto de la niña cubrió por completo los pensamientos del mercenario nuevamente. Ash respiró hondo. Apagó su motosierra. Estaba a punto de acercarse, pero se dio cuenta de que estaba cubierto con fluidos y sangre de los infectados que había exterminado. Una visión completamente aterradora para cualquiera. Y más aún para una niña que acababa de ver su mundo derrumbarse por culpa de esas cosas. Trató de limpiarse, pero era imposible quitarse todo del cuerpo. Suspiró y optó por acercarse despacio, poco a poco, hasta que llegó a estar a unos metros de la pequeña. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló hasta estar a la misma altura. Ash se dio cuenta de que la pequeña había arrojado la pistola a un lado, y ahora estaba aferrada con todas sus fuerzas a un peluche. Un peluche de un pony amarillo, con crin roja y amarilla.
La única diferencia era que aquel objeto ahora tenía sangre en algunas de sus partes, como evidencia de todo lo que había pasado. Entonces Ash la reconoció. Era la misma niña que él y su egocéntrico compañero habían rescatado con anterioridad. Un nudo de impotencia le apretó el pecho. Él había ayudado a salvar a esas personas. Y aún así, la infección había acabado con ellos. Intentó acercarse más, lentamente, pero la niña se encogió aún más con su peluche, aún aterrada. Ash lo entendió. Aún parecía un monstruo. Uno de ellos. Cubierto de sangre, con una motosierra goteando esa misma clase de fluidos y el rostro totalmente endurecido por la violencia. Sin ninguna otra opción, Ash se quitó el guante mecánico de su mano y puso el artefacto en el suelo. Lentamente le mostró su mano humana a la niña, la única que no estaba manchada. La única que aún evidenciaba su humanidad por completo. «Oye, tranquila», dijo, bajando la voz. «Sé que no parezco una hada madrina, pero soy de los buenos. ¿Te acuerdas de mí? Estaba con esos tipos de mallas ajustadas. Esos hombres araña». La niña sollozó. «¿Señor Araña?», susurró, recordando al superior Spider-Man. Aquel héroe amargado, muy parecido al enmascarado de su mundo. Ash asintió despacio. «Sí, ese tipo», aclaró la voz. «¿Ves? Yo también soy un superhéroe, más o menos». El mercenario se inclinó un poco más. «No tengas miedo. Tenemos que irnos. Te prometo que te sacaré de aquí y te llevaré con él. Él nos está esperando». Sonrió apenas. «De hecho, tú y yo vamos a ser héroes. Vamos a salvar a más personas. Y luego nos largamos de este maldito lugar. No te preocupes, nadie va a volver a tocarte un pelo mientras yo esté cerca. ¿De acuerdo?». La niña no estaba segura. Pero luego, lentamente, dejó de llorar. Acercó su pequeña mano a la de Ash. Dudó por un momento, pero finalmente la tomó. «Así me gusta», murmuró él, ayudándola a salir. «Nos queda un largo camino aquí». El mercenario recogió rápidamente el guante y se lo colocó en su mano. La niña se quedó maravillada por el artefacto. «¿Lo ves, pequeña? Soy un puto superhéroe». Se dio cuenta de la grosería que había dicho frente a la infante. «No me tomes como un ejemplo, niña. En serio, no lo hagas». La pequeña rió levemente. «Bien». Ash tomó nuevamente la mano de la niña. «Por cierto, ¿cómo te llamas?». La infante titubeó, un poco tímida. Me llamo Hope, señor». Finalmente lo dijo. Su voz era apenas audible, pero lo suficiente para que el mercenario la oyera. «Puedes llamarme Ash, niña», dijo mientras la miraba a los ojos. «Bien, Hope. Tenemos una misión aún». Ash volvió al pasillo con la niña a su lado. Sabía que era demasiado tarde para arrepentirse. Que era demasiado tarde para admitir que era un suicidio seguir adelante, pero sabía de antemano que tener cerebro no era su estilo. Aún tenía un objetivo y estaba listo para cumplirlo. Estaba listo para seguir destruyendo más cráneos. Más infectados. No había pasado mucho tiempo desde que todo se desató, pero el mercenario estaba impactado por cómo el mundo se había ido al diablo en tan pocos segundos. Ash lo supo en cuanto salió al pasillo con Howe de la mano. Habían recorrido un corredor interminable, ignorando los cuerpos amontonados en el suelo y escabulléndose de los no muertos. No había sido fácil, pero Ash se las ingenió para que la niña no fuera una carga. En el proceso, ella comprendió que esto no era un juego. Aunque no era su culpa. No era justo que la mente de una infante pasara por todo ello. Al final, lo lograron. Abrieron un boquete en un baño y se movieron por las alcantarillas. Atravesaron inmundicias difíciles de describir, soportando el hedor hasta salir del otro lado, verificando que ningún infectado los siguiera. Llegaron a la compuerta principal del helicarrier. Al notar que aún quedaban personas vivas y que algunos sobrehumanos resistían para evacuar a los civiles, la esperanza renació en él. Sin embargo, era evidente que solo era cuestión de tiempo para que los infectados de los niveles inferiores invadieran ese último refugio. Caminó rápido hacia la resistencia. Cuando estaban a unos metros de los supervivientes, los últimos soldados de S.H.I.E.L.D. los apuntaron. Hope se escondió detrás de él, temblando. Payasos, no estoy infectado.
Ash levantó las manos. Tengo a una niña conmigo. Hemos cruzado solos esta maldita chatarra que está a punto de caer, así que no me jodan y bajen las armas ahora. Los soldados, nerviosos por el aspecto de Ash, cubierto de sangre, y la figura borrosa de la niña, que no pudieron identificar si estaba herida o no, estuvieron a punto de disparar. Justo antes de que apretaran el gatillo, una silueta se interpuso. «¡Hey, chicos! No disparen!». La voz resultó familiar para el mercenario. Al observar el traje, lo reconoció de inmediato. Era el arácnido de ese mundo. Ellos no están infectados. Son sobrevivientes, como ustedes, como toda esta gente. Por favor, bajen las armas. Los soldados no cedieron hasta que una voz autoritaria resonó en el ambiente. Ya lo escucharon. Bajen las armas ahora y vuelvan a sus posiciones de ataque. Muévanse. Nick Fury apareció mientras los soldados obedecían rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ash, confundido. Me alegra mucho verte, Ash, respondió el arácnido con sinceridad. Al notar a la pequeña, y reconocerla como una de las personas que ayudó a rescatar, la saludó con afecto. Hola, pequeña. Me alegra mucho que estés a salvo. Hope asomó la cabeza y levantó levemente la mano para saludar. Peter asintió y volvió su mirada al mercenario. Han sido los minutos más largos de mi vida. No hubo oportunidad de reunirnos antes. Realmente lo siento. El ataque fue imprevisto. No somos ni la mitad de los que estábamos antes. Su tono se volvió melancólico. El helicarrier va a estrellarse contra el suelo. Y no podemos hacer nada para detenerlo. Lo único que nos queda es evacuar a la gente en los últimos transbordadores. ¿Cómo que van a huir? ¿A dónde? No hay nada ahí afuera, gritó Ash. Esa cosa que quiere derribarnos es el mismo demonio. Y es lo que quiere. Nos quiere afuera. El portal aún funciona. Tu egocéntrico gemelo se quedó allá para neutralizarlo y poder largarnos de aquí. El arácnido iba a responder, pero Nick Fury se acercó e interrumpió la turbulenta conversación. Spider-Man, necesito que sigas ayudando con el embarque. Pero... es una orden. Fury suspiró y lo miró de reojo. Ve por tu familia, hijo. Yo le explicaré la situación a Ash. Peter no quería irse, pero sabía que el tiempo se agotaba. Su familia era su prioridad, especialmente ahora que iba a ser padre. Nos vemos luego, Ash. Se despidió. Cuídate, pequeña. El arácnido lanzó una red y se balanceó hacia los civiles. Bien, ¿qué me quieres decir?, preguntó el mercenario impaciente. Todo esto ha sido un maldito imprevisto, Ash, respondió Nick. Hemos perdido a demasiados. El monstruo que está ahí afuera junto al infectado Stephen Strange, hallaron nuestra maldita ubicación. Quieren que caigamos y no podemos evitarlo. Ya no nos queda nada aquí. Mierda, susurró Ash. Si no tienen nada con qué defenderse, ¿por qué rayos se exponen así? Esas cosas los matarán en cuanto salgan en esos transbordadores. Fury lo miró fijamente. Perdimos contacto con la mitad de los equipos de rescate. Algunos héroes simplemente desaparecieron. Pero sabemos que la Adveria sigue intacta. La tierra de Victor Von Doom. ¿Quién carajos es ese? No es necesario explicarlo ahora. Doom no es de mi agrado, pero si esa zona sigue segura, es por algo. Haremos lo posible por llegar ahí. ¿Y el portal?, insistió Ash. Podemos llevar a la gente a través de él. Hijo, las comunicaciones aquí dentro han muerto. Continuó Fury, realmente impotente de cargar con esas noticias. El fluido eléctrico de emergencia falló por completo. Solo nos mantiene en el aire un motor de los 4 que teníamos. Tenemos, con suerte, 3 minutos antes de que todo caiga. Espera. ¿Me estás diciendo que mi compañero se ha quedado al otro extremo de esta puta chatarra, solo para morir cuidando ese maldito portal? Ash recriminó con dureza. ¿En serio, van a dejar morir a un tipo capaz de armar una tecnología así con tal facilidad? No necesariamente. Una voz robótica descendió sobre ellos. Stark, dijo Fury con confusión al notar su presencia. Pensé que te habías ido. Lo hice. Pero la pelea está en todos lados. Tony se quitó la máscara, revelando un rostro realmente cansado. Muchos han caído y las probabilidades son muy bajas, pero si llegamos a la Adveria, necesitaremos a alguien con un ingenio similar al mío para que replique ese tipo de tecnología. Observó al mercenario.
Lo que dice Ash es lógico. Traeré al egocéntrico tipo aquí y escoltaremos todo este convoy. Ash sonrió, realmente aliviado de que no habría una pérdida en vano, sobre todo si era una pieza bastante redonda para seguir en pie en un mundo yéndose a la mierda. Stark se puso el casco y sus propulsores elevaron su intensidad. Estaba a punto de irse. A punto de destruir varias capas de acero de metal para traspasar al otro extremo de la aeronave. Pero una fuerte explosión sacudió la estructura. Las luces parpadearon sin sentido alguno. El último motor se había apagado abruptamente. Entonces, el metal de la compuerta principal, hecho de un material realmente fuerte que podía soportar los golpes de Hulk, comenzó a rasgarse con facilidad. «Mierda», dijo Ash, tomando a la niña en brazos. «Ya está aquí. Él ya está aquí». Nick Fury lo notó. En realidad todos lo hicieron. «Evacúen ahora mismo. No hay vuelta atrás. Ellos ya están aquí», ordenó Nick mientras corría hacia sus hombres, intentando que no fuera demasiado tarde. Las personas que aún no habían logrado subir a los transbordadores comenzaron a desesperarse, empujarse y pelearse por subir rápidamente a uno de esos vehículos. Los pilotos y soldados, que tampoco querían morir, empezaron a encender los motores sin excepción. Los pocos héroes que estaban presentes trataban de movilizar a la gente lo más rápido posible. «¡Ey, esperen! Algunas personas aún no han subido por completo», gritó Spider-Man, mientras permanecía cerca de su familia y trataba que otras personas no intentaran golpearlas. «Aún hay personas aquí afuera, maldita sea». Y antes de que alguno pudiera reaccionar correctamente, el Sentry Zombie atravesó la estructura con violencia absoluta. Su cuerpo irradiaba un poder aterrador. El titán no atacó de inmediato. Se quedó observando cuánta gente había. Cuánta carne tenía. Él ya había devorado a media nave, pero su hambre era insaciable. Descendió lentamente mientras las balas de algunos soldados rebotaban en su piel impenetrable. Abruptamente, él sonrió. Una sonrisa realmente perturbadora. Enferma. Completamente desquiciada. Y entonces el caos comenzó. El titán se abalanzó sobre la multitud, despedazando a todo el que se cruzaba en su camino. Los héroes que intentaron detenerlo caían como muñecos rotos. Sus rostros completamente irreconocibles. El Sentry era un verdadero demonio. En ese instante, las pequeñas aeronaves que tenían sus motores encendidos, trataron de hacer lo imposible. Los pilotos aprovecharon que el monstruo estaba distraído dándose un festín con las personas que no lograron subir para huir en medio del caos. Sin embargo, varios portales aparecieron frente a la salida. De ellos surgió el Doctor Strange, flotando con el rostro desfigurado por la infección y su capa desgarrada. Ash no se movía. Él solo estaba tratando que la niña no viera lo que estaba pasando al frente suyo. Una total masacre. Entonces, entre los gritos desgarradores de las personas que eran devoradas, los transbordadores que caían en llamas al ser destruidos por otros infectados que salían de los portales, y el helicarrier, que iba poco a poco en picada a solo minutos de caer por completo, el caos alcanzó su punto más alto. Tony Stark, al ver lo que estaba pasando, tomó una decisión. Cargó toda la energía de su reactor Arc. Y se dispuso a no solo quedarse como un espectador más de toda esa destrucción. Antes de partir, miró a Ash. «Oye, fue un gusto tomar contigo. Lamento no tener otra ronda. Supongo que será en otro momento. Vete. Llévate a la niña a una de esas naves y váyanse de aquí». Tony se despidió con tono decidido. «Adiós, Ash Williams». El hombre de hierro se impulsó contra la horda. Ash no pudo detenerlo. Corrió con la niña, usando su motosierra para abrirse paso entre los infectados que intentaban cerrarle el camino. No sabía a dónde iba, pero si ya no había otra solución, debía largarse de ahí lo más antes posible. Mientras tanto, Peter defendía a su familia con ferocidad. No tenía piedad. Ya no se contenía más. Arrancaba cabezas y aplastaba cráneos para mantener a la tía May y Mary Jane a salvo. Para el arácnido era un cambio necesario. No podía permitirse bajar la guardia. Su esposa y su tía estaban impactadas, pero era el precio por mantenerlas a salvo. Fue en ese instante que Peter notó a uno de los pilotos de reserva a punto de ser atacado por un infectado similar al Coronel América. El enmascarado no tuvo piedad. Con una telaraña le arrancó la cabeza al infectado Guardián Rojo. Con un movimiento eficaz y realmente brutal, aplastó la cabeza del no muerto.
Sin suspirar, le dio la mano al piloto, ayudándolo a levantarse. ¿Sabes cómo encender una de estas cosas, no? Le preguntó. Sí, sé cómo hacerlo. Pero no queda ningún otro transbordador, Spider-Man. Fue en ese momento cuando el arácnido comenzó a buscar desesperadamente, hallando solo muerte y destrucción a pocos metros de él. Sin embargo, notó un helicóptero de segunda generación a un lado. Era un modelo muy antiguo, parcialmente cubierto. Fue una de las aspas lo que le ayudó a reconocerlo. ¿Un helicóptero de segunda generación? ¿Sabes manejarlo?, preguntó, desesperado. El piloto de reserva asintió. No es el tipo de modelo que suelo usar, pero puedo manejarlo. Bien, eso es justo lo que quería oír, dijo el arácnido, sin titubear. Vamos, tía May. Mary Jane, debemos irnos de aquí. El arácnido tomó de las manos a su tía y a su esposa, y guió al piloto hacia el helicóptero sin llamar la atención de los infectados. Sin embargo, cuando estaban a punto de seguir ese plan, un infectado lagarto se atravesó en su camino. Peter sabía que dentro de aquel monstruo estaba su viejo amigo Curt Connors, pero ya no había tiempo para titubear. Tenía que matarlo. Spider-Man saltó en el preciso instante en que la bestia iba a atacarlos, pero antes de que pudiera detenerla, el sonido de una motosierra atravesando el pecho de la criatura, hizo que diera unos pasos hacia atrás. Luego, aún sorprendido por la inesperada acción, un rayo repulsor voló la cabeza del reptil zombificado. Cuando el humo se disipó del cadáver, Ash Williams estaba ahí, aún con la niña en sus manos. Iban a intercambiar palabras, pero entonces el cuarto comenzó a teñirse de un tono azulado. Tony Stark, quien había eliminado a la mayor cantidad de infectados que seguían saliendo de los portales y había ayudado a que unos cuantos transbordadores escaparan de la dañada nave, ahora preparaba el cañón definitivo de su pecho. Una carga completamente suicida. ¿Qué planea hacer?, preguntó el mercenario. Va a destruir su propio núcleo, respondió Peter con horror. Tony, no. Tony liberó toda su energía vital desde el pecho, descargándola contra los infectados que estaban a punto de abalanzarse sobre él. Especialmente contra el titán que continuaba devorando a los pocos humanos mutilados que aún quedaban con vida. Liberó toda la carga, liberó toda su alma, todos sus arrepentimientos, todos sus errores. Tony se sentía realmente aliviado de ser el héroe que había elegido ser desde que se convirtió por primera vez en el Hombre de Hierro. Sin embargo, fue inútil. El Sentry, que había notado lo que estaba tratando de hacer, atravesó el rayo. A pesar de que Tony incrementó todo lo que podía, el titán lo tomó en el aire. Tony trató de luchar, de no terminar de esa forma. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el Sentry lo partió en dos. Sin esfuerzo. Sin una pizca de haber tenido que esforzarse algo. La mitad inferior de la armadura cayó al suelo con un estruendo metálico. La superior fue arrastrada hacia la boca del monstruo mientras comenzaba a devorar como un animal hambriento lo que quedaba del héroe. Tony Stark había muerto. Peter gritó. Ash apretó los dientes, volteando la cabeza. No había tiempo para procesarlo correctamente. Decenas de portales seguían abiertos frente a ellos con más infectados saliendo sin parar. Tenemos que irnos, dijo el piloto, realmente desesperado. El arácnido reaccionó. Tienes razón. Debemos irnos. Peter tocó el hombro del mercenario tratando de que volviera en sí. Debemos irnos, Ash. Tenemos una oportunidad. Hay un helicóptero. Podemos huir de esas cosas. Ash estaba escuchando lo que le decía el enmascarado, pero también era consciente de que no podrían pasar si esos portales seguían abiertos. Parecía el fin. Parecía que ya no habría nada que él pudiera hacer. Pero entonces fue que lo vio. Vio fijamente al responsable de abrir esos malditos portales. Al maldito que indirectamente lo llevó hasta esa situación. Fue ahí cuando observó al Doctor Strange comiendo junto a los demás infectados las sobras del Sentry. Ash tenía que aprovechar que estaba distraído. Tenía que aprovechar esa oportunidad. Vete, cabeza de red, dijo, decidido. Pero llévatela, por favor. Yo debo encargarme aún de un pequeño asuntito. El mercenario dejó a Hope en el suelo. La niña no quería separarse de él, pero Ash sabía que tenía que hacerlo. No podía exponerla más de esa forma. ¿De qué diablos hablas?, arremetió el arácnido. Solo vete. Confía en mí. No estoy pensando en morir aún. Le sonrió completamente confiado.
Pero necesito que la cuides, aunque sea por unos segundos. Solo unos segundos. Spider-Man estuvo a punto de detenerlo. Iba a hacerlo. Pero Ash corrió sin pensarlo 2 veces. El mercenario no dudó. Corrió directo hacia él. Hacia el maldito mago de fiestas infantiles. La motosierra rugió. El guante de su difunto compañero de copas se encendió. Corrió sin importarle nada más que aquel infectado. Entonces saltó y cayó a su costado. Prometí que cuando volviera a encontrarte, te haría arrepentirte de lo que hiciste. Pero, viendo que ya te infectaste, pensé que no sería necesario tomármelo tan personal. Sonrió para sí mismo. Mentira. Tu muerte será lo que más aprecie en toda mi vida. El infectado no tuvo tiempo de defenderse. Iba a hacerlo, pero su boca estaba llena aún de la carne que aún no digería. Un solo movimiento bastó. Preciso. Brutal. La cabeza de Stephen Strange rodó por el suelo. Y entonces, los portales se cerraron. Uno por uno. Los infectados comenzaron a rodear al mercenario tras lo ocurrido. Incluso había tomado la completa atención del Sentry, quien lo reconoció como el tipo que lo había atacado en las puertas del paraíso. Sin embargo, antes de que todo se saliera de control y Ash fuera devorado por esas cosas, Nick Fury, quien aún seguía con vida, apareció a bordo de un pequeño robot de combate de S.H.I.E.L.D. Cargado con todas las armas posibles y una brutalidad absoluta. El espía empezó a disparar a quemarropa contra todos los infectados sin detenerse ni un solo segundo. Para Nick, era un honor morir en el lugar donde había servido durante tantos años y en un combate donde su orgullo quedaría intacto. Váyanse. Gritó, mientras asesinaba, uno tras otro individuo. Ahora. Ash lo entendió perfectamente. El orgullo de aquel líder era implacable. Y sería realmente difícil de olvidar. Entonces el mercenario se dio la vuelta, no queriendo desperdiciar más tiempo. Y corrió hacia la nada. A sus espaldas, en medio del caos absoluto, escuchó el disparo final de aquel hombre, seguido por el desgarramiento de su propia piel, mientras el hambriento titán lo tomaba como un juguete. Antes de que Ash pudiera mirar hacia atrás, temiendo que otros infectados lo estuvieran persiguiendo, sintió como una red lo jalaba hacia el vacío. Mientras caía hacia lo que parecía ser una muerte segura, notó que la telaraña lo sostenía en el aire, sacudiéndose de forma turbulenta. Cuando Ash se dio cuenta de que había sido el enmascarado de ese mundo quien lo había arrastrado hacia el helicóptero, suspiró aliviado, aferrándose con todas sus fuerzas a esa red. Spider-Man lo ayudó a subir rápidamente. Hope, al verlo sano y salvo, lo recibió de inmediato con un abrazo. Sin embargo, aunque Ash no ignoró el afecto por completo, tenía otra cosa en mente que lo estaba preocupando. El tiempo realmente se estaba acabando. Y odiaba eso. Oye. Dijo con voz grave. Dile que lleve esta cosa al cuarto del portal. Está al otro extremo de la nave. Y que sea rápido. Esa maldita chatarra está cayendo con velocidad. Peter asintió. Sabía por qué Ash quería ir ahí. Ya lo escuchaste, Roy. Rodea la nave. Yo me encargo del resto. ¿Entendiste? El piloto asintió al escuchar su nombre y rodeó con suma facilidad el helicarrier, que ya iba en picada. El viento rugía con fuerza, arrancando fragmentos de metal que desaparecían en el vacío. No le costó mucho al piloto sobrepasar eso. Y justo cuando estaban cerca del lugar, en ese preciso instante, Peter lo vio. Abajo, entre el humo y los restos ardientes de la habitación, una figura roja descendía sin control. Inconsciente. Completamente inconsciente. Nadie sabía qué había pasado con Otto en esos últimos minutos de soledad absoluta. Pero fuese lo que fuese, había sido suficiente para que él simplemente esperara su propio fin. ¡No! Gritó Ash al ver el cuerpo del egocéntrico arácnido caer. Atrápalo, imbécil. Sin pensarlo, el arácnido saltó al vacío. Disparó una telaraña al helicóptero, anclándose con fuerza. El tirón casi le destroza el hombro, rompiendo su traje en esa zona, pero aguantó con todas sus fuerzas. Con el otro brazo apuntó hacia abajo y disparó. La red alcanzó su objetivo, pero el filamento de la telaraña comenzó a romperse por el violento movimiento y el peso del otro cuerpo. Entonces, en medio de esa tensa situación, Otto abrió los ojos y lo vio todo nublado. Frente a él, el enmascarado lo sostenía. Al darse cuenta de la situación, el dilema que había rondado su cabeza regresó con fuerza. Ya no quería seguir con eso. No quería seguir siendo la sombra de él. No, no sigas con esto.
Gritó Otto, captando inmediatamente la atención de Peter. No sigas haciendo esto, por favor. No sigas humillándome. No intentes nada. Tú eres mejor que yo. Nunca tuve el derecho de robarte tu cuerpo. Continuó el superior Spider-Man, mientras la red poco a poco iba rompiéndose. He intentado ser mejor que tú todo este tiempo. He intentado no familiarizarme con nadie. He intentado amar a alguien. Pero he fallado una y otra vez. No puedo más con esto. No puedo seguir con esto. Ya no más. Tú eres el verdadero Spider-Man. Tú eres el verdadero Peter Parker. Peter estaba confundido. No entendía de qué hablaba su yo de otro universo. Tú eres el verdadero superior Spider-Man. Sentenció Otto, y justo en ese instante la red se rompió. Peter negó con la cabeza, realmente desesperado, viendo cómo el cuerpo del otro arácnido caía al vacío. Spider-Man intentó lanzar otra telaraña, pero la distancia ya era demasiado larga. El cuerpo del autoproclamado superior Spider-Man siguió descendiendo hasta desaparecer entre el humo y las explosiones del helicarrier a punto de estrellarse contra el suelo. Peter quedó suspendido, inmóvil, mirando hacia el abismo donde el otro arácnido caía hacia una muerte casi asegurada. La culpa empezó a invadirlo, pero un movimiento turbulento por parte del helicóptero lo obligó a reaccionar. Ash, que había observado todo lo que había pasado, se quedó en silencio. Iba a estallar consigo mismo. Iba a gritar de furia. Pero solo suspiró lentamente. Ya no había nada que pudiera hacer. Solo abrazó a la pequeña niña, quien lo miraba aún confundida. Lo que más lamentaba Ash, era que no podría cumplir su promesa con Hope. Él no podría volver a llevarla con el señor araña. En ese instante, el arácnido subió al helicóptero, visiblemente afectado por lo ocurrido. Abrazó a su tía y a su esposa, agradeciendo en silencio el hecho de que aún podía hacerlo. La aeronave apenas logró estabilizarse tras alejarse unos metros del helicarrier en llamas. Pero el alivio duró apenas unos segundos. Un golpe seco sacudió el costado de la nave. ¿Qué fue eso?, gritó el piloto, forcejeando con los controles. Ash giró de inmediato, motosierra en mano y guante sobrecargado. Mierda. No me jodas. Todavía hay más de esas putas cosas persiguiéndonos. Dos siluetas cayeron desde arriba, estrellándose contra el fuselaje con una violencia absoluta. Eran la avispa y la araña escarlata. Ambos completamente infectados. El clon fue el primero en atacar, rompiendo una de las aspas del helicóptero con un golpe brutal. El metal chilló y la nave perdió altura de inmediato. Mierda, sosténganse. Nos vamos abajo. En picada. Mierda. Gritó el piloto desesperado. Peter reaccionó al instante. Tenía que hacer algo. No podía permitir que todo se fuera a la basura. Ash. Lo miró con desesperación. Protege a mi familia, por favor. Protégela. Ash asintió mientras la niña se aferraba a él con fuerza. El enmascarado salió al exterior, columpiándose con dificultad hasta llegar al techo del helicóptero, donde los dos infectados lo esperaban. La araña escarlata infectada se movía como un completo animal, imitando cada uno de sus movimientos. Ambos arácnidos chocaron en el aire. Peter intentaba con todas sus fuerzas arrojarlo al vacío, pero el infectado solo buscaba morderlo. Extirpar su piel con sus dientes amarillentos y sentir la carne recorrer su garganta. Aprovechando un ataque descontrolado por parte del clon infectado, Peter logró inmovilizarlo con sus telarañas y lo lanzó violentamente al vacío. Sin embargo, concentrado en su propio clon zombificado, no pudo hallar a la avispa. Su sentido arácnido retumbó en su cabeza violentamente. Una migraña realmente insoportable. Quiso reaccionar. Pero fue demasiado tarde. La infectada se había encogido mucho antes, volviéndose prácticamente invisible ante los ojos del arácnido. Se coló por la rotura de su traje en el hombro. Y una vez dentro, la avispa, que conocía al héroe desde antes de la infección, no quiso matarlo, sino que se uniera a ellos. Que se convirtiera en uno de ellos. Finalmente, lo mordió. Lo mordió saboreando su joven sangre. Peter sintió el pinchazo. Parecía tan insignificante. Pero igual reaccionó sintiendo un mal presentimiento. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, murmuró, girándose. La avispa recuperó su tamaño normal detrás de él. Por puro instinto, Peter reaccionó violentamente.
Un golpe en el rostro, un disparo de telaraña, un movimiento limpio y certero que logró atravesar su estómago. La dureza del impacto provocó que la infectada saliera en picada, completamente enredada, perdiéndose en la caída. Pero el daño ya estaba hecho. Y no había marcha atrás. No responde. Gritó el piloto. Mierda, vamos en picada. No puedo controlarlo más. El helicóptero descendió sin control. El impacto era inminente. Peter intentó suavizar la caída, a pesar de que aún estaba confundido por lo que había pasado y por el piquete que sintió, tratando de estabilizar el aspa rota. Pero fue inútil. El helicóptero chocó contra el suelo. El metal crujió contra la tierra y los cristales estallaron, sacudiendo violentamente todo el interior. Ash protegió a la niña y a la familia de Peter con su propio cuerpo. El piloto salió disparado de la cabina y el arácnido cayó brutalmente contra el suelo. Todo quedó en silencio. Un silencio completamente absoluto. Uno a uno, casi todos perdieron el conocimiento. Ash fue el último. Mientras su vista se nublaba, notó un gran estallido, no muy lejos, donde el Helicarrier por fin se había estrellado. Rendido, perdiendo cualquier chispa de esperanza, completamente desolado, justo antes de cerrar los ojos, vio un extraño destello plateado reflejarse entre los restos humeantes de la gran nave. Era denso, brillante. Demasiado hermoso para ser real. Y entonces, antes de descubrir de qué se trataba, todo se volvió oscuro. Ash había perdido finalmente la conciencia. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Waiting till the Reaper takes my life.